Hola amigos de Arte en tus Manos, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy les voy a enseñar a elaborar este pozo para figuras de 12 centímetros de altura y con materiales fáciles de conseguir. Así que los invito a que me acompañen hasta el final para que juntos elaboremos este nuevo proyecto. Bueno amigos, para este pozo, que es bien sencillo de hacer, solamente vamos a necesitar cartón. Voy a cortar dos piezas, una de 21 centímetros por 17. Vamos a cortar dos piezas para unirlas para que la base quede gruesita. Listo. En la primera, en la que queda arriba, vamos a marcar una circunferencia de 6 centímetros de diámetro, más bien en el centro, pero un poquito corrido hacia arriba, ¿sí? Que queden aquí por ahí unos 4 centímetros de la parte final hacia adentro, y aquí más o menos centrada, no tiene que ser tan exacto. También vamos a cortar una tira de 20 centímetros por 5, y a esta tirita la vamos a hacer el doblez. Vamos a hacerle así por un lado completo para después ya poder hacer un círculo. ¿Listo? Entonces este círculo lo que vamos a hacer es unirlo acá, puede ser con pegamento blanco o con silicona. Aquí le voy a poner esta silicona caliente, lo unimos. Tenemos cuidado de no irnos a quemar, sostenemos hasta que quede allí fijo. Bueno, después de que ya fijado, si quieren pueden reforzarlo con un poquito de cinta, puede ser así, esta cinta de papel o cinta transparente, como ustedes quieran, solo para darle un refuerzo. ¿Listo? Entonces aquí voy a pegarle esta cinta de papel, preferiblemente, ¿no? Para que lo que vayamos a pegar sobre esto se adhiera mejor. Y aquí entonces, antes de pegarlo, vamos a tomar piedritas. Miren, yo tengo aquí piedritas de jardín, tengo diferentes tamaños, y vamos a comenzar a cubrir. Entonces voy a cubrir primero por la parte interna. Vamos a aplicar silicona y a ir pegando las piedras. Entonces vamos a comenzar así, desde el borde hacia adentro. Entonces así vamos aplicando la silicona, vamos pegando. Vamos a dejar esta parte de aquí que quede bien a ras. Y acá con estas piedras, entonces como lo tenemos suelto, podemos meter la mano y ir pegando, ir acomodando las piedritas. Miren, para que nos quede bien organizado, entonces lo vamos a pegar en todo el contorno, y aquí en la parte de afuera vamos a hacer lo mismo. Pero entonces se me olvidaba, antes de, si ustedes quieren, en la parte interna lo podemos pegar, podemos poner todas las piedritas, y en la parte de afuera podemos tomar pintura negra y aplicarle un poquito de pintura negra, o si de pronto ponemos piedrita y se queda viendo el fondo, no se vea el color cartón, sino que se va a ver negro. ¿Listo? Entonces voy a pegar primero toda la parte interna y después le voy a pasar una pintadita de color negro. Bueno amigos, entonces como pudieron ver, ya armé la base, la uní, pegué el pozo ya a esta, pinté el fondo, pinté todo el contorno, ya está bien seco, y ahora vamos a continuar pegando las piedritas. Entonces lo que vamos a hacer es desde la base continuar uniendo o pegando ya estas piedritas. Miren, entonces primero vamos a poner en la base unas más grandecitas
y así vamos subiendo. Listo, primero vamos a hacer el contorno del pozo, entonces en todo el alrededor. Bueno amigos, aquí entonces ya terminé de pegar en todo el contorno las piedritas. Miren, simplemente es tomar y hacer que encajen unas con otras, las vamos colocando y en espacios donde de pronto nos queden huecos, miren, colocamos piedritas pequeñas así sobrepuestas para tapar algunos espacios. Por eso pintamos de negro el fondo para que no se vea el color del cartón. Miren, por ejemplo acá no se ve el color, pero se ve bien, ¿sí? Queda bien. Ya después de haber colocado esta parte, miren, por este lado y por este lado, aquí arriba se alcanza a ver el cartón y queda plano. Entonces en este punto lo que vamos a hacer es buscar piedras planas, ¿sí? No vamos a buscar piedras que sean muy grandes, muy gordas, y las vamos a pegar cubriendo el cartón. Listo, así. Entonces vamos a pegarla así en todo el contorno y ya entonces queda esta parte lista para que continuemos. Listo, aquí ya terminé de colocarle en la parte de arriba. Miren que no se nota nada, ¿sí? Ya no se ve el cartón. Ahora lo que vamos a hacer es mirar acá al lado y lado, y vamos a tomar dos palitos de brocheta. Estos los tengo de un tamaño de 13 centímetros, los corté, y lo que vamos a hacer es ubicarlo aquí al lado y lado. Hacemos presión y perforamos el cartón para que entre un poco, sin atravesarlo, ¿no? Sin que vaya a pasar al otro lado. Entonces simplemente es para que se sostenga y tratando de seguir como la guía, como el nivel aquí, que esté alineado con el otro palo, ¿sí? Listo. Y ya después de tenerlo así, entonces lo que vamos a hacer es pegarlo. Pues aquí en la base, en el agujerito, ponemos un poquito de silicona y miramos dónde queda derecho para aplicar otra gota para que se sostenga al principio. Aquí hacemos lo mismo. Vemos dónde y ahí vamos a aplicar la silicona. Listo, necesitamos que él quede alineado. Ya después de tenerlo así, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pegar piedritas en el contorno. Vamos a cubrirlo igual que hicimos con esto. Vamos a comenzar a cubrir con piedritas. Listo, entonces vamos a comenzar a pegar así en el contorno hasta que lleguemos a la parte de arriba. Miren acá, entonces vamos ubicando las piedras y vamos pegando, y así de esta manera vamos a cubrir totalmente el palo. Listo, aquí vamos subiendo, y cuando lleguemos a esta parte entonces vamos aplicando aquí en el contorno del palo y vamos pegando. Bueno, quería mostrarles un poco cómo va el procedimiento. Miren, aquí entonces vamos pegando ya después de que cubrimos esta parte. Miren, queda bien cubierta, entonces comenzamos a pegar en el contorno del palito y así es como se va viendo. Listo, entonces aquí ya termino y después continúo con este. Bueno amigos, así entonces ya quedan, miren, estos pilares, estas vigas o estas columnas, miren, ya quedan listas. Esto queda bien cubierto. Ahora vamos a trabajar acá en el poste o la viga de la parte de arriba. Para eso voy a utilizar este palito redondo. Vamos a cortar un palo de 12 centímetros de largo y vamos a comenzar a quitarle con el bisturí. Vamos a quitarle, aplanarlo, ¿sí? Primero le quitamos por un lado, después lo giramos, le quitamos por el otro y debe quedar así, miren. Entonces lo volvemos cuadrado, quitamos así, después por los lados un poco y después lo tallamos un poquito así. Miren aquí. Simplemente lo que hacemos es quitarle pequeños trozos y le damos como una especie de tallado que se hace en una superficie plana, más segura, para que nos quede así. Listo, entonces lo hacemos por acá, por este lado, por la parte de abajo, aquí por los bordes también. Quitamos pequeños trozos para que nos quede así, quede bien rústico, y miren que ese tamaño es ideal para después pegarlo allí. Aparte de esta viga, entonces también voy a elaborar una tapa para el pozo. Esa es opcional si ustedes la quieren hacer. Para eso voy a utilizar de estos palitos. Los palitos los venden en estas tiendas que son de dólar y dice palito jumbo para manualidades. O si no lo consiguen pueden utilizar el palo baja lenguas, que es ancho. Y si no, pues entonces palito de paleta. Unen varios hasta lograr el ancho
que requiere. Entonces la base de esto era de 6 centímetros, ¿sí? El diámetro de ese círculo. Aquí yo tengo un tarrito que tiene 6 centímetros. Entonces lo que yo hago es unir los palos, sea del que vayan a usar, lo juntamos y con un lápiz marcamos el contorno y ya después cortamos. Esto sacamos el círculo así de esta manera. Encima voy a cortar 2 trozos pequeños, los pego para unir todas las piezas, ¿sí? Miren, aquí corté 2 trozos más angostos, los pegué, los corté así, le quité pedacitos para que quede más natural. Y al final pues hice 2 agujeritos, miren, aquí en la tabla. Estos agujeritos los hice con el mismo punzón, con el bisturí punta de lanza. Aquí miren, simplemente uno lo pone y le va haciendo así hasta que queda el agujerito. Y después le metí de este cordón y lo anudé en la parte de abajo y en la parte de arriba, ¿sí? Para que quede la agarradera. Lo vamos a colocar, puede ser así, o para colocarlo en cualquier parte donde queramos, ¿sí? En cualquier parte. Aparte de esto, voy a hacer también la cubeta. La cubeta la hice con palito mondadientes. Miren, palito mondadiente, o puede ser el palillo de hamburguesa si lo tiene. Y esto lo hacemos fácilmente, simplemente con cinta de esta cinta de papel. Lo que hago es tomar de pronto un palito, mido el contorno y después lo voy a desenrollar. Miren, así tomamos la medida, cortamos el pedazo y ya después cortamos pedacitos de palo y los vamos pegando sobre la cinta. Al final, cuando ya están todos los palitos, obviamente voy a separar este pedazo, ¿no? De allí vamos a pegar los palitos y ya cuando ya estén todos bien alineados en una parte, cortamos el resto que nos queda sobrando. Miren, ¿ven? Si la cinta es ancha, si es más angosta, pues no importa. Ya después de eso, entonces miren, acá se alcanza a ver la cinta, la uno, la pego y por debajo voy a tomar un poquito de porcelana fría, una bolita, la introduzco y después con este palito por la parte de encima aplasto para darle el fondo. Pues miren, allá quedó con el fondo, aquí quedó así, lo dejamos secar. Después de eso le hago 2 agujeritos al lado y lado con el bisturí, le hice lentamente hasta lograr hacer el agujerito para introducir el cordón. Miren, lo anudé acá y después tomé otro cordón aparte, hice un nudito, lo dejamos así largo para después colocarlo aquí. Si ustedes quieren lo pueden anudar aquí en este palito, pero yo voy a hacer la polea. Entonces para la polea lo que hice fue tomar una bolita de porcelana fría, después la aplasto así con un palito de brocheta, le hago el agujerito, miren así, lo tengo así aplastado y con esta parte voy aplanando aquí en el centro. ¿Ven? Entonces nos va a quedar aquí, este es el eje para la polea, para ponerlo acá. Y acá con más cuerdita de esta, con más cordón, puede ser cuerda de yute delgadita o puede ser cordón. Entonces ya después vamos a hacer esto así. Miren, lo dejamos así bien larguito, juntamos las puntas, anudamos. De esta manera lo hice este otro nudo. Así miren. Anudamos, dejamos así más o menos de este largo para que nos quede de esta manera. Ya estas cuerditas después vamos a amarrarlas acá. Listo, entonces esto ya nos va a quedar después para amarrar en esta parte. Bueno amigos, ya con estas piezas listas, ahora lo que voy a hacer es darle un poquito de color. Si ustedes quieren, si no, lo pueden dejar así en el tono natural. Entonces voy a utilizar un poco de pintura de color marrón oscuro. Por ejemplo, el balde le voy a pasar así, de esta manera, miren. En este sentido lo voy a pasar a la cubeta o al balde, como lo conozcan ustedes. Miren así, para darle color, que no nos quede ese color tan limpio, por llamarlo de alguna manera. ¿Sí? Nos queda aquí un colorcito más envejecido, más de pronto natural, pero igual si ustedes quieren dejarlo el color natural también queda muy bien. Miren cómo se ve.
Listo, entonces por debajo también le damos algo de color, por la parte de adentro, un poquito de color. Y obviamente también vamos aquí en la parte de adentro también lo podemos pintar. A este palo también le vamos a hacer lo mismo. Ya tomamos un poquito más cargado el pincel, pero lo descargamos de igual manera, ¿no? No lo dejamos totalmente untado el pincel. Miren, vamos haciendo esto para que se vaya realzando todos esos cortes que hicimos, esas formas. Miren así. Si ustedes lo quieren más oscuro, pues entonces le aplican más pintura. Pero miren, yo lo voy haciendo así poco a poco. Ya si lo quiero más oscuro, yo nuevamente vuelvo y le doy otra pasada de pintura. Pero me gusta así para que se vayan descubriendo todo el tallado, miren. ¿Ven? Entonces no lo voy a cubrir en su totalidad. Así de esta manera. Y el eje de la polea también lo vamos a pintar. Entonces con cuidado lo aplicamos para no untar tanto la cuerdita, o también lo pueden pintar antes de amarrarlo, ¿no? Así yo les estaba mostrando a ustedes y lo hice de una, pero lo pueden pintar antes de meterlo aquí de anudar el cordón. Listo, amigos, y entonces voy a hacer esto con esto, y con la tapa también le voy a dar un poquito de color, o sea, es envejecer esta pieza para que se vea un poquito más natural, así algo suave. ¿Listo? Entonces lo termino y miramos cómo queda. Bueno, después de este paso entonces ahora vamos a tomar la polea que les había mostrado, como tiene las cuerdas larguitas, entonces lo anudamos aquí en el centro, miren así, hacemos un nudito que quede centrado y esta pieza la vamos a pegar acá. Estas piezas pues ya están listas, ahora las vamos a colocar y coloqué algunas piedritas, miren, más grandes de las que utilicé acá. Entonces unas cuantas piedritas así esparcidas, todavía no las he pegado, pero entonces las ubiqué para que vean cómo puede quedar. Listo. Y con la silicona caliente entonces ya vamos a proceder a pegar esta parte de arriba. Listo, entonces acá simplemente colocamos una cantidad de silicona, la vamos a bajar y lo dejamos allí. Listo, ya que seque y pegamos las piedritas. Bueno, entonces ya queda pegado esto. Aquí le coloqué una jarrita adicional y las piedras que ya les había mencionado. Aquí en esta parte demarqué con lápiz de pronto un pedazo, miren acá, un pedazo así como una forma irregular, donde voy a aplicar arena. Voy a utilizar arena artificial, voy a utilizar césped artificial, voy a utilizar algo de musgo para hacer arbustos. Listo, y aquí entonces lo primero que hago es aplicar el pegamento, primero en la arena, lo que va a ser la arena, y después vamos a aplicar para pegar el césped. Listo, entonces con un pincel vamos a demarcar bien por donde queremos que quede primero la arena. Entonces lo hacemos así con mucho cuidado y después vamos a esparcir la arena sobre esta parte que aplicamos el pegamento.
Bueno, entonces ahí pudieron ver cómo pegamos la arena, el césped artificial, las planticas. Ya dejé de secar todo muy bien, ya lo puedo tocar y ahora solo nos queda colocar el balde o la cubeta, como ustedes lo conozcan, y la tapita. La tapita no hay necesidad de pegarla, esta la podemos dejar así, de quitar y poner. Incluso podemos colocarla así, pueden colocarla ustedes aquí en esta parte de abajo. Este es un accesorio adicional, ¿no? Si ustedes lo quieren hacer. Y el cubo, ya entonces este lo vamos a introducir. Introducimos la cuerdita por acá. Y ya nos queda colgando en la polea. Si ustedes quieren lo dejan así suelto, para que lo puedan subir y bajar, acomodar como ustedes quieran, o si quieren aplican un punto de silicona allí para que quede fijo. Y aquí en esta parte lo que voy a hacer, yo lo voy a dejar así, y como tiene cuerdita de sobra, lo que voy a hacer es enrollar. Vamos a hacer un rollito de soga de la cuerda pues que aquí estamos utilizando. Entonces lo hacemos que nos quede de acuerdo al largo. Miren, así lo podemos hacer de esta manera, hacer el rollito y pegarlo por acá. Entonces ya ustedes miran a qué altura lo quieren poner, ¿no? Entonces, si quieren que quede más adentro, si quieren que quede más arriba, ya ustedes miran. Lo importante es que esto quede aquí bien acomodado. ¿Listo? Aquí entonces miramos que esté largo y acá entonces con el dedo hacemos el rollo. Miren, así, simplemente. De pronto le podemos hacer una vueltica así y lo vamos a pegar, un punto de silicona aquí, y lo pego para que me quede acá en esta parte. Bueno amigos, y así queda terminado. Miren, aquí ya le puse la cubeta, pasé la cuerdita por la polea, le puse un punto de silicona acá para que se sostenga, queda listo. Y aquí la tapa la dejamos así, puede ser así de esta manera si ustedes quieren hacerla como ya les había dicho. Y lo único que nos falta es poner un personaje. Entonces tengo este personaje que queda perfecto, es una figura de 12 centímetros. O sea, este pozo es para figuras de 12 centímetros. Y así queda terminado para que ustedes lo disfruten en sus belenes. Y espero que les haya agradado este proyecto, que sea de mucha utilidad para todos y que les saquen bastante provecho. Si es así, amigos, regálenme su like. También pueden compartir este video en sus redes sociales, pues nos ayudaría muchísimo a que más personas conozcan nuestro trabajo. Es una forma de apoyarnos. También pueden suscribirse las personas que aún no lo han hecho. Muchas gracias como siempre por acompañarnos, un abrazo fuerte para todos y nos volvemos a ver aquí con un proyecto más en su canal Arte en tus Manos.